Hoy en Cinegital.tv, la segunda parte del review sobre la PXW X70 de Sony. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de Cinegital.tv y en esta ocasión seguimos hablando sobre la PXW X70, esta cámara de la que empezamos a hablar la semana pasada, es la cámara nueva de Sony. Y quien no vio el programa de la semana pasada, lo invitamos a verlo. Ahí hablamos de todas las características que hacen de esta cámara una cámara sumamente atractiva, con funciones y una relación de características bastante interesantes, y lo cual nos da obviamente una relación costo-beneficio bastante alta. Y hoy vamos a platicar acerca de la sensibilidad de la cámara en situaciones de poca luz. Vamos a platicar acerca de rolling shutter y de algunas consideraciones que es bien importante tener en cuenta si deciden comprar esta cámara. Entonces vamos a empezar con el tema de poca luz. ¿Cómo funciona y cómo se comporta la cámara en situaciones de poca luz? Tenemos que recordar que esta cámara tiene un sensor de 1 pulgada. Es un sensor un poco más grande que un Super 16, un poco más chico que un sensor Micro 4 3 como el de la GH3, GH4. Y esto en lo que nos repercute en el tema de poca iluminación es que al ser un sensor grande permite mucho más entrada de luz, y al permitir más entrada de luz obviamente hace que la cámara sea más sensible en situaciones de poca luz. Así que decidimos, para hacer esta prueba, irnos a un entorno real, un entorno en el cual probablemente muchos de ustedes y de los que vayan a utilizar esta cámara se van a enfrentar, que es en una iglesia. Entonces fuimos a una iglesia del siglo XVIII más o menos, que es, como la mayoría de este tipo de iglesias, prácticamente oscura, y eran cerca de las 6 de la tarde, entonces ya el sol estaba abajo, y ahí realizamos estas pruebas. Entonces, esto que les estamos mostrando es la imagen que la cámara capturó. La primera imagen está a -3 dB. La segunda es a 0 y va subiendo en niveles de 3 en 3. 3 decibeles, 6, 9, etcétera, hasta llegar a 33. Como podemos ver, la calidad de la imagen es bastante buena, más o menos hasta los 18 decibeles. El nivel de ruido es muy, muy aceptable hasta los 18. Más de 18 ya se nota ruido digital en la imagen. Sin embargo, para hacer una cámara con estas características, el llegar a ese nivel de ganancia con una imagen prácticamente limpia es muy, muy bueno. Ahora, ¿a qué nos referimos con el tema de decibeles? Las cámaras de video profesional no tienen la ganancia en ISO como una cámara de DSLR o una cámara de cine digital, sino que la ganancia es en decibeles. Entonces, es el equivalente a la medida, para quien está acostumbrado a una cámara de DSLR, al ISO. Entonces, nos podemos ir a ISOs altos sin mayor problema de ruido. Ahora, también decidimos hacer una prueba, por ejemplo, para casos extremos. Esta imagen que se capturó a 33 decibeles y que tiene cierto nivel de ruido, al tener un códec tan robusto y el 422 con tanta información de color, tanto bitrate, etcétera, quisimos ver qué tan bien se comportaba a la hora que le aplicábamos un filtro para reducir el ruido. Obviamente no es lo ideal, pero nos puede salvar en algunos escenarios. Entonces, esta imagen que están viendo es la imagen en la misma iglesia, capturada a 33 decibeles de ganancia con el Red Giant Denoiser, que es un plugin que nos permite restar el ruido. Y prácticamente la imagen se ve bastante aceptable, independientemente de que estamos con una ganancia súper alta. Cabe resaltar que la apertura de lente estaba en f4 porque la apertura de este lente es variable, va de 2.8 a f4. Entonces, como estábamos con el zoom, nos fuimos a f4. Sin embargo, como pudieron ver, la calidad de imagen es bastante buena y la cámara es muy sensible en poca luz. No tanto como una 5D Mark III o como una FS100, que obviamente son cámaras, de hecho, probablemente las mejores en situaciones de poca luz, pero bastante aceptable. ¿Esto qué implica? Que obviamente no necesitamos lámparas tan grandes ni tan potentes para iluminar. Podemos iluminar con lámparas pequeñitas y obviamente obtener resultados con una exposición aceptable y con una calidad de imagen bastante buena. Otro de los puntos y otro de los tests que hicimos es el tema de rolling shutter. El rolling shutter es esta situación que vemos en muchas DSLRs, donde a la hora de hacer el paneo las líneas verticales se nos convierten en diagonales. Entonces, hicimos algunas pruebas, obviamente con una velocidad relativamente alta no notamos nada, como están viendo. Si ya hacemos un movimiento muy extremo, notamos un poquito de rolling shutter, pero obviamente son situaciones en las que
en general nunca haremos un paneo a una velocidad tan alta. Entonces, el rolling shutter es bastante aceptable, no tenemos mayor problema. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener con respecto a la cámara? Porque como todas las cámaras, hay que saber en qué nos estamos metiendo y hay que saber qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir invertir o no en un equipo de estos. El primero de los puntos es que esta cámara, como lo mencionamos, trabaja en un códec que se llama XAVC-L. A diferencia del XAVC-S, que es el códec consumer, vamos a llamarle así. Este códec es una nueva versión, es el XAVC-L, que es el mismo que utiliza la FS7. Sin embargo, este códec, al ser tan nuevo, no se detecta de forma nativa ni en Final Cut X, ni en Avid, ni en Premiere, salvo la versión nueva. La versión 2014, la CC 2014, lo detecta sin ningún problema, pero las versiones anteriores no. Entonces, hay que tener esto en cuenta, porque de forma nativa solamente por el momento vamos a poder trabajar en Premiere. Suponemos que pronto va a haber alguna actualización tanto para Avid como para Final Cut para poder procesar este códec, ya que es el que está utilizando la FS7 y muchas cámaras nuevas de Sony. Entonces se está volviendo un códec sumamente popular, pero por el momento, como se los comentábamos, el único que permite trabajar de forma nativa es Premiere CC 2014. Ahora, ¿cuál es la solución si utilizamos otro programa de edición? Hay un software de Sony, se llama Sony Catalyst, que se puede descargar y que obviamente es gratis, que nos permite leer el archivo, transcodificarlo a ProRes o algún códec intermedio y entonces utilizarlo en nuestro programa de edición. Entonces esto es algo bien importante que hay que tomar en cuenta. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que este códec, al ser un códec de 50 Mbps, no se puede grabar en cualquier tarjeta SD, solamente en tarjetas SDXC. Las tarjetas de menos de 64 GB son SDHC y las de más de 64 son XC. No necesitamos tarjetas especiales como en el caso de la Pocket Cinema Camera, en el sentido de que sean de una velocidad determinada, muy grandes o muy caras, pero sí tienen que ser tarjetas SDXC para poder ser compatibles con el códec XAVC. Las tarjetas SD que podamos tener de otras cámaras XC nos funcionan si trabajamos en naves HD, pero en el XAVC necesitamos por fuerza estas. Entonces es otro punto importante que hay que considerar. Otra de las cosas que hay que considerar es que la cámara por default tiene un roll-off, una salida de los highlights que se ve medio rara. Es decir, la transición entre las luces altas y los tonos medios se ve medio feo por default. Sin embargo, la solución es muy sencilla. Simplemente seleccionamos un perfil. En el caso de nosotros seleccionamos el perfil 2 porque es el que más nos gustó y ajustamos un parámetro de la gama y con eso lo solucionamos sin ningún problema. Entonces, realmente no son problemas como tal. Son algunas cuestiones que hay que saber, que obviamente se pueden solucionar de una forma muy sencilla. Sin embargo, en general, la cámara se comporta muy bien, es una excelente alternativa, tiene una calidad de imagen muy buena, la relación costo-beneficio es muy grande y en general, después de estas 2 semanas que llevamos trabajando con los equipos, creemos que tomamos la decisión correcta al invertir en ellos. Son cámaras muy buenas, con prestaciones muy altas y nos ofrecen muchísimo por lo que cuestan. De hecho, bueno, tenemos 2, la cámara con la que estamos grabando y esta que tenemos aquí, y ya solicitamos una tercera. El tener 3 cámaras idénticas nos va a solucionar muchas cosas y nos va a simplificar en gran medida el trabajo. Entonces, el tener cámaras con estas capacidades nos da mucha flexibilidad. Y si aumentamos a eso la posibilidad de grabar en 4K que las cámaras van a tener en el 2015, también estamos asegurando nuestra inversión por lo menos por unos 3 o 4 años más. En el momento en el que este firmware esté disponible, se lo cargamos a las cámaras y entonces vamos a tener las cámaras trabajando en 4K. Entonces de esta forma aseguramos nuestra inversión y podemos trabajar sin ningún problema. Ahora, nos preguntaban
que era mejor si esta o una FS100 o una EA50, este tipo de cámaras. Y son cámaras muy diferentes entre sí. Esta cámara es una cámara de lente fijo, no podemos cambiar el lente ya viene integrado, lo cual en muchos escenarios es muy bueno, pero si queremos tener la libertad creativa de poder utilizar distintos lentes, obviamente eso no nos los permite, pero en términos de calidad de imagen es muy buena. Creo en lo personal que como una cámara todo propósito, es decir, que podamos utilizar para cualquier tipo de trabajo, probablemente esta sea una opción mejor que una cámara de lentes intercambiables, simplemente por el tema de que tenemos un zoom súper amplio, un rango de lente que va de un equivalente a 29 a 350 milímetros con el modo normal, y si habilitamos el Clear Image Zoom nos vamos hasta 700 milímetros. Entonces esto obviamente tener este rango tan alto en el lente nos da mucha flexibilidad. Tiene todas las funciones de una cámara de video tradicional, tiene audio, etcétera, y no necesitamos ningún accesorio adicional. Entonces, esto es una ventaja considerable y le da muchas ventajas a esta cámara en general. Si queremos, obviamente, un look mucho más cinematográfico, obviamente cámaras con un sensor Super 35 como la FS100, como la FS700 son una mejor opción. Pero como una cámara multipropósito, creemos que esta es una excelente alternativa con un códec robusto, con un buen sensor, sensible en poca luz, etc. Pues bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós.